¿Cuál es la verdadera ventaja competitiva que crees que hoy tiene la Argentina como para atraer centros de datos de gran escala, como por ejemplo el de OpenAI? Sí. Bueno, primero aclarar que no solo Argentina está en estos planes, o sea, Argentina es un país más de varios que están siendo observados o en los que se están desarrollando centros de datos, por ejemplo Chile es uno de ellos, ¿no? Es bastante una estrategia de crecimiento que se viene observando en este tipo de empresas. Argentina, por supuesto, está bien posicionada, eh, aún haciendo esta introducción que acabo de hacer. ¿No? No es la única, pero sí, claro, está bien posicionada por varias razones. Una es por cuestiones de zona horaria con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos. Estamos casi, o sea, encaja perfecto para trabajar para Estados Unidos, por decirlo de alguna forma, desde Argentina. Eso vale. También, por supuesto, vale el capital humano. Si bien no hay certezas de cómo sería la implementación del data center o de los data centers o de estas capacidades, cuando se implementa un espacio de tan grande de data center, por supuesto tenés que traer mano de obra especializada, gente que en el caso, por ejemplo, de OpenAI, que está desarrollándolo ya en otros países o en Estados Unidos también, entonces van a venir seguramente los que tienen esa experiencia puntual, porque los data centers no son los mismos que en todo el mundo, no es todo igual, ¿no? Son altamente eficientes, resilientes, con bueno, muchas capacidades de sustentabilidad que por ahí no tienen otros en el mundo, entonces va a venir gente entrenada en eso y eso está buenísimo. Pero también va a haber capital humano de la región, de Argentina especialmente. Eh, por lo tanto, nosotros en Argentina tenemos ya experiencias, tenemos buenas carreras universitarias, tenemos gente entrenada para ponerse a trabajar de un día para el otro en este segmento. Pensemos que en un data center necesitas gente de infraestructura de datos, de hardware, de cloud computing, por supuesto. Necesitas gente de sistemas eléctricos, necesitas gente que entienda de, digamos, en profundidad de estas cuestiones de lo que le llamamos networking en el mundo técnico, que sería como, bueno, cómo hacemos que esto funcione 24 por 7 y que permita almacenar la operación digital de toda una región o de gran parte de una región. Pensemos que, o sea, los datos no viven en la nube, que es un concepto abstracto, están físicamente en lugares como estos que tienen servidores, que tienen discos rígidos, que tienen GPUs para procesar data y todo eso hace que exista los modelos de inteligencia artificial, que funcione la IA, que funcione las plataformas para ver contenido en streaming, los pagos digitales, las videollamadas, o sea, todo eso funciona gracias a esto. Y por lo tanto que, bueno, eso puede generar buenas oportunidades también si eso pasara, pero el posicionamiento de Argentina está muy bien en términos de esto que acabo de decir. ¿Y crees que el clima también es un factor o el tema de los costos? Claro, sí, correcto, porque por supuesto que cuando hablamos de IA, especialmente IA generativa, que es la explosión que tuvimos desde ChatGPT en noviembre de 2022 a hoy, eso incrementa el consumo energético, o sea, el cómputo aumentó en grandes porcentajes, no hay datos exactos, pero por supuesto que se aumentó el cómputo en base especialmente a la interacción con los modelos de lenguaje, con, por ejemplo, haciéndole una pregunta a ChatGPT, ¿no? Y ese consumo de cómputo genera calor y ese calor hay que trabajarlo para que las máquinas puedan funcionar a un nivel de temperatura eficiente y por eso hay que enfriarlos. Y el enfriamiento, lo normal es usar agua u otros sistemas. Cuanto más fría sea la zona donde están estos espacios de data centers, por supuesto el esfuerzo es menor. Entonces, bueno, claro, hay una ventaja ahí. También la cantidad de horas que recibimos sol durante el año. Argentina tiene una buena posición en eso, entonces los sistemas de energía solar pueden ser muy buenos y otro tipo de energía
sustentable puede ser también algo desarrollable. Y en Argentina tenemos cierta experiencia también en eso, por supuesto. Entonces, eh, todo eso hace al buen posicionamiento del... ¿Qué crees que falta para transformar este potencial que tenemos quizás en un ecosistema más maduro como es el que tiene Brasil o Chile, que son los dos que lideran en la región? Creo que ayer vi una nota de La Nación de un informe que decía eso en cuanto a cantidad y nivel de certificación de centros de datos. Chile creo que tiene unos 70 centros de datos o algo así. Eh, Hay diferentes tiers, como se les llama, como categorías de centros de datos, entonces no es todo lo mismo. No es que no es solo, no se mira solo el indicador de cantidad, pero por ejemplo si mirás Estados Unidos, hay un informe muy interesante que armó Statista, que es una web muy buena para datos estadísticos y es bastante confiable. Estados Unidos tenía como unos 4.000 centros de datos. Eso es más que toda Europa junta. Europa tenía unos 3.400, Asia y Oceanía tenía unos 2.000, África y Oriente tenía unos 500. Y el resto de las zonas ni siquiera figuraban en ese dato general, ¿no? Para que tengamos una noción de dónde estamos parados. Eh, entonces, a tu pregunta del ecosistema, bueno, son muchas cosas. Por supuesto, Chile y Brasil están mejor que Argentina en esos términos. México, por su cercanía a Estados Unidos, también tiene un desarrollo interesante y los negocios con Estados Unidos son como mucho más sencillos o, Claro. bueno, por viajar una hora y pico de avión ya estás en el otro país. Eso, el buen nivel de inglés que manejan también en México en general. No tengo el dato exacto, pero seguramente que en general es muy bueno. Y todo eso facilita. Ahora, un ecosistema como al que yo me imagino que deberíamos ir, o al que supongo que se está aspirando, quizás suena mucho, pero a decir cómo lo está haciendo, como lo viene haciendo históricamente Silicon Valley en Estados Unidos, ¿no? Si queremos ir a un modelo como de Silicon Valley, que me parece que con sus aristas y con cosas que no están buenas, por supuesto, pero ellos creo que se enfocan como en tres grandes cosas. Una es como el mundo académico universitario. Si vos vas a Silicon Valley, que no existe físicamente, sino que es una zona ahí en Palo Alto, Mountain View, California, es una zona que le denominan así por la cuestión de que era un valle donde había silicio y con eso se fabricaba procesadores y placas, de ahí que viene el nombre, pero tenés el mundo académico como una de las patas, ¿no? Stanford ahí como centro, donde cerca, muy cerca están las empresas principales. Hace 5 minutos si estás, no sé, Microsoft o el centro del Google gigante que es impresionante ahí. Entonces tenés una conexión entre empresas y corporaciones muy cercanas, donde se retroalimentan todo el tiempo, ¿no? La gente de las empresas va y da clases en la universidad contribuye con talento, y eso está espectacular. Realmente yo tuve la oportunidad de vivir unos meses ahí y se ve, se nota eso, que no es una cosa de un año o dos, es a largo plazo. Y la otra parte, por supuesto, todo lo que el gobierno, las iniciativas se tengan que generar también en el tiempo. O sea que creo que es como un ecosistema de tres cosas, ¿no? Cuando eso empieza a funcionar, yo creo que ahí viene lo de alto valor, porque vamos a ver, me imagino, si el data center se implementa, empresas que digan, bueno, se mejoró la conectividad en la zona y por eso quiero ir a instalarme ahí. Hay formas de abrir una empresa en la zona que están buenas porque me facilitan en tal tipo de cosa. Bueno, todo eso puede ser algo muy rico. Universidades que se instalen ahí, me imagino, o no necesariamente que se instalen en la zona, pero que eso empuje quizás otras inversiones a otros países. Eso sería un ecosistema y no lo veo como algo que pase de un año para el otro, ¿no? También creo que lo mencionaste, lo de los marcos regulatorios, ¿no? Creo que es necesario quizás una modificación en ese aspecto o incentivos fiscales que creo, bueno, Argentina necesita más estabilidad macroeconómica como para generar ese tipo de Sí, incentivos. sí, ese creo que es el punto que terminaría de responder tu primer pregunta respecto a qué, qué se ve en Argentina o cómo se conforma un ecosistema. Está todo relacionado a eso, ¿no? Por supuesto, si eso no pasa,
el incentivo a las inversiones no va a haber. Aparentemente hoy se está viendo con buenos ojos, no, no soy experto en eso, pero si se está viendo con buenos ojos es porque hay un camino, que me imagino, y ojalá que bueno, cuando empiecen a llegar esas inversiones, se hagan concretas, sea un primer paso, ¿no? Pero no me lo imagino como una cosa de la noche a la mañana de, bueno, listo, somos un polo de inteligencia artificial. Eso sería mentirse, porque creo que un polo de inteligencia artificial, un polo referente en la región de tecnología, es mucho más que eso. Es armar todo ese ecosistema, tener planes a largo plazo. Y creo que hay una posibilidad, pero bueno, es algo que hay que trabajarlo. ¿Y qué impacto económico crees que puede tener para el país el desarrollo de estos grandes centros de datos a nivel no solo empleo directo, sino proveedores locales, industria del software, telecomunicaciones o economía del conocimiento? Sí, sí. Por lo que tengo entendido, la economía del conocimiento en Argentina es la tercera economía, ¿no? O más o menos así. Eh, y eso está muy bueno. Hace poco estuve en un evento de la CES y la Cámara de Software y bueno, es como un icono. El software en Argentina es un icono de esta nueva forma de generar valor, ¿no? En las compañías, empresas que como que naturalmente nosotros que trabajamos en software, yo con mi empresa Rocking Data lo veo día a día, es como que naturalmente creces vendiendo globalmente. O sea, tu mirada rara vez es voy a vender en mi región, en mi país o en mi ciudad. Pensás en el mundo cuando creas software. Cuando trabajas en tecnología de software te pasa eso, es bastante fácil, digamos, proveer servicios a otros países desde nuestro propio país. De hecho, yo, por ejemplo, trabajo con Rocking Data en un cliente muy grande, muy grande, el principal empleador de México. Trabajamos desde Argentina 100%. Viajamos, pero lo hacemos de Argentina. Y eso no pasa con todas las industrias, diría que casi que no pasa con ninguna industria. Entonces, es como que todavía quizás no le dimos tanto valor a esta economía del conocimiento. Hay, por ejemplo, hace poco estuve en Islas Canarias en un plan que nos invitaron a conocer para ver las posibilidades de abrir bueno, una puerta a Europa a través de Islas Canarias y cuando ves que muchas películas se están filmando allí en algunas islas o ves principales software factories del mundo yéndose a instalar ahí por determinadas características de la economía o incluso del aspecto físico de la zona, como que muy conectados cerca de África, abriendo negocios con África. O sea, eh, empezás a ver todas las posibilidades que tenemos y Argentina, en términos de, voy a hablar de la economía de conocimiento, específicamente de la industria del software, tenemos algunas de las mejores carreras de toda la región en nuestro país. O sea, carreras pero muy importantes técnicamente, muy sólidas y con muchos años. Por ejemplo, no sé, en el mundo de data e inteligencia artificial, la IA se construye y una de las cosas más importantes es la minería de datos. Y tenemos una maestría en minería de datos de la UBA que es del 2003, si mal no recuerdo. O sea, muchos años, ¿no? 22 años. Y claro, eso no lo tienen. Tenemos una de las primeras ingenierías en inteligencia artificial de la Universidad de San Andrés, donde yo soy profesor en esa universidad. Tenemos carreras de ciencia de datos en la UBA ya hace varios años. Y todo eso para mí es algo a explotar en los próximos años. Y el valor que eso va a generar en la economía para mí es muy importante. Y lejos está de ser un momento donde las herramientas de IA desplazan al trabajador del mundo de sistemas o de tecnología, sino que por el contrario van a empoderarnos para darnos más capacidad y eso va a generar más valor. Y si tuvieses que nombrar tres desafíos de energéticos, sobre todo, que implique instalar centros de datos acá de alta potencia, ¿no? Acá en la Argentina, ¿cuáles serían? Yo pienso, no sé, quizás en la infraestructura eléctrica Sí. como un cuello de botella. Mm. Sí, no soy especialista en energía, pero lo que todo el mundo está hablando, de hecho hace poco leí un artículo que hablaban de Países Bajos, en Países Bajos que es eh, uno de los lugares del mundo donde más se presta atención a las energías alternativas y los ciudadanos también cuidando eso en sus propias casas. Bueno, hubo manifestaciones y gente diciendo, nosotros estamos cuidando el ambiente en nuestra casa, de cómo hacemos
compost o lo que sea, y de repente la energía de la ciudad la estás poniendo en este data center, ¿no? Eso está pasando ahora en Países Bajos. En Chile también hubo manifestaciones con un perfil más o menos parecido. Por lo tanto, pero por otro lado, cuando ves los tipos de data center que están implementando la empresa OpenAI en, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos y también lo están haciendo en Europa, son de una categoría absolutamente diferente a estos otros, a los tradicionales, digamos, ¿no? Usan otro tipo de tecnología, especialmente de refrigeración, por lo tanto están como tendiendo o cero o tendiendo a cero en el uso de agua para Claro. refrigerar. Como que son sistemas que se retroalimentan para enfriar, entonces no están consumiendo agua. Ojalá que venga esa misma tecnología si es que viene a la Argentina, y que sea el nuevo estándar, ¿no? Porque también pasa un poco así. A lo largo de la historia, los últimos 25 años, a veces sale una innovación, aparecen nuevos problemas como estos problemas energéticos y aparecen nuevas tecnologías que solucionan esos problemas. Hay mucha innovación, mucho dinero puesto en hacerlo bien, entonces creo que eso puede ser un problema de hoy y quizás no sea un problema dentro de un año, cuando veamos los nuevos tipos de data center. Pero sin duda el consumo energético, había un dato estadístico que era como que los data centers, según Statista, consumen hoy ya el 2% de la electricidad global. 2%. Lo cual es muchísimo, ¿no? Y más que el consumo de inteligencia artificial y de los modelos de lenguaje, teóricamente debería crecer, aunque también van a cambiar la forma de, por ejemplo, quizás no tengas que hacer tantas peticiones a internet para responder algo por ChatGPT, sino que capaz que tengas una implementación corriendo en tu computadora o en tu celular, entonces consuma menos peticiones. Hay que ver cómo las tendencias evolucionan, ¿no? Claro. Pero yo creo que también sin duda es como una nueva carrera del cómputo, digamos, ¿no? Es una carrera del cómputo porque los países, las regiones que inviertan en mejores data centers van a tener también menos latencia, o sea, menos tiempo de respuesta en las peticiones que tengan que hacer a las herramientas, por lo tanto el software va a funcionar mejor. Si lo hacemos con energías renovables, vamos a tener más capacidades, entonces eso va a alimentar nuevos negocios que pueden surgir en la región. A mí me pasó de estar, este año estuve en la ONU, en un congreso de inteligencia artificial, de alguna forma representando a Argentina, y en una conversación con gente de Emiratos Árabes me contaba que están implementando sus propios data centers cada vez más, con tecnología lista para implementar IA, que están creando sus propios modelos de lenguaje. Y esas son ventajas competitivas que ellos están construyendo como su infraestructura para los próximos 10, 15 años, ¿no? Pero claro, los desafíos de refrigeración están, de uso del suelo están, la demanda energética va a crecer, hay que crear estas infraestructuras que sean resilientes y sostenibles, ¿no? En cuanto a habilidades, ¿qué habilidades se necesitan para desarrollarse o para acompañar este crecimiento? Yo pensé, no sé, en la electrónica, refrigeración, redes, ciberseguridad, IA, bueno, Sí, sí, sí. Sí, todas esas habilidades sin duda, que son habilidades interesantes a desarrollar, ¿no? Ya sea para este caso o para otros casos a futuro. Eh, Hay que ver en el caso concreto, por ejemplo, que OpenAI desarrolla el data center en Argentina, hay que ver qué plantel trae para hacerlo, ¿no? claro. Ellos tienen una empresa tercerizada, ni siquiera es directamente OpenAI, sino que es una empresa que se dedica a hacer este tier, esta categoría de data centers en el mundo, y son gente súper experta solo en eso. Entonces, ojalá y seguramente vendrían ellos a implementarlo, porque son los que saben hacerlo bien y tienen experiencias anteriores. Eh, pero no toda esa capacidad va a quedar instalada. Ellos deben tener un proceso de implementación con un equipo específico, con equipo contratado y después con equipo que queda haciendo el mantenimiento. Y la mejora, mantenimiento y mejora continua. Entonces ahí sin duda que vamos a necesitar estas habilidades. Son habilidades
que ya se vienen desarrollando en Argentina también. Los perfiles de ingeniería de software están ahí, los perfiles de ingeniería industrial o telecomunicaciones, son perfiles que están acostumbrados a estas conversaciones, de ciencias de la computación también, por supuesto. Así que hoy más que nunca esas carreras siguen siendo importantes, ¿no? Aunque a veces se escuchen conversaciones que dicen lo contrario. Creo que eso se está ignorando mucho del desarrollo futuro que viene, y viene fuerte porque creo que el mundo todavía no está subido 100% o en un porcentaje mayor a todas estas capacidades. Especialmente en la región hay mucho para mejorar y mucho para adaptar las empresas a que se conecten a este nuevo mundo digital, digamos, ¿no? Y ya para cerrar, una pregunta de ¿qué tan realista es pensar a Argentina como un futuro hub regional o incluso global en este aspecto? O sea, ¿qué debería pasar acá de 5 o 10 años para que esto sea una oportunidad concreta y no solo un potencial? Yo creo que es realista, depende de la decisión de inversión, la decisión de planificación y de ejecución del plan, ¿no? El plan para mí debería incorporar eh, aristas relacionadas a lo gubernamental, a los lineamientos económicos o de forma de hacer las cosas que se sostengan en esos 5 años al menos o en una buena cantidad de años por delante, en la vinculación universitaria, académica, universidades que puedan dar servicio, entender bien qué necesidades hay, formar el talento, crear ese tipo de vinculación, y por supuesto las empresas, nuevas startups que van a surgir en los próximos años, empresas que creen spin-off o empresas que salgan de otra empresa más grande que hoy ya se está viendo, o que abran la innovación, compañías que abran la innovación y se acerquen a startups para acelerar un proceso. Eso que estoy diciendo para mí son las tres cosas, ¿no? Gobierno, universidades y empresas, que los casos como Silicon Valley u otros ejemplos de ecosistemas ya nos muestran que así funciona. Pero esas decisiones deberían conservarse en el tiempo y no es algo que pase de la noche a la mañana. Ojalá que se priorice para hacerlo, ¿no? Bueno, genial, Freddy, te agradezco por el tiempo. Me imagino que estás a mil con un montón de cosas, así que te agradezco el No, un espacio. placer. Bueno, pasame y la compartimos. Dale, bueno, te agradezco, Bueno, Freddy. Nico, Que tengas un abrazo lindo grande, ¿eh? día. Abrazo. Adiós.